Demos un aplauso de bienvenida a cualquier persona que llegó esta tarde aquí a Sábado Unido, a esta casa Manantial de Vida. Bienvenido. Que este tiempo Dios lo utilice para acercarte a Él. Amén. Todo el que tiene expectativa porque Dios nos va a dar la primera enseñanza de este año, me haga saber que vino con hambre de la palabra aquí a Sábado Unido. Bien, entonces ese entusiasmo me dice que ustedes me van a acompañar a leer la Biblia con ese gozo y con esa felicidad. Y vámonos entonces hoy, para entender un poco esto de los frutos, a el origen de todas las cosas. Y mucho de el origen de lo que hoy existe y de lo que hoy es normal está en el libro de Génesis capítulo 1. Así que acompáñame a Génesis capítulo 1 versículo 26. Génesis capítulo 1 verso 26. Lo repito, Génesis capítulo 1 versículo 26. Bien, ¿lo tienen? Dice así: entonces dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo hizo? Varón y hembra los creó. Varón y hembra. ¿Cómo los creó? Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. Gracias, de verdad. Pueden tomar su asiento, siéntense, preparemos. Esto está bueno. Será una tarde de enseñanza. Bien, vamos a hablar de los frutos. Esto es frutos volumen 1. O sea, aquí arrancamos con todo lo que se viene. Esto es lo básico para entender qué significa todo esto de los frutos, qué dice la Biblia acerca de esto y cómo es aplicable a nuestra vida personal. Así que esto es frutos volumen 1. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice que los hizo a su imagen y semejanza. O sea que cuando Dios diseña al hombre y diseña a la mujer, lo hizo conforme a como Él es y a la imagen que Él tiene. O sea que eso significa, una traducción bien sencilla, somos parecidos a Dios. ¿No les parece impresionante eso? A veces nuestra mente es tan limitada con los misterios de la palabra de Dios que pensar en estas cosas como que nos llevan a darnos contra una pared. Porque uno dice: ¿cómo es que yo soy parecido a Dios? Wow. O sea, yo me parezco a Dios. O sea, yo sabía que Dios era guapo, pero wow.
lo hizo a imagen y semejanza suya. O sea que nuestro modelo de creación es tan especial y tan distinto a todo lo demás que existe, porque somos la única criatura de toda la creación que es semejante a la misma imagen de Dios. No se dice lo mismo. ¿A quién le gustan las mascotas? Bueno, ahí escuché algunos gritos de... Estoy seguro que ella es la que sube la foto de la selfie con el perrito en la semana. Pero no hay, por muy lindo y muy nobles que son la mayoría de los perros, un perro no es semejante a Dios. Una vaca no es semejante a Dios. Las aves no es semejante a Dios. O sea, no tiene la imagen. La única criatura, cuando Dios la forma y la crea, que decidió hacerla en su parecido, en imagen, fuimos nosotros los seres humanos. Así que aprovecha, si al lado tuyo está la Riri que te gusta, este puede ser el día, y dile: te ves bien porque eres hecho a la imagen del Señor. Dile así, te ves bien, te ves bien. Digo, en flow de frenes, si es un varón con un varón, obviamente reprendemos todo espíritu raro. Dile que, hey, Fren, es que tú te ves bien porque tú eres, al menos sube el autoestima hoy para que se sienta bien. Toda la vida todo el mundo lo ha molestado por algo, así que si él es el feo del grupo, no, mentira, no hay feo en el grupo, no hay feo en el grupo. Pero si es el que le dice el feo del grupo, hey, sube la autoestima hoy, dile, hey, te ves bien porque eres semejante a Dios. 1, 2, 3, dígaselo a alguien para ver, rápido. Hoy es día de subir el autoestima. Bien. Bien. Dice que lo creó hombre y mujer. El texto utiliza el término varón y hembra. Características específicas sobre el varón y características específicas sobre la mujer, pero semejante en su imagen a Dios. Tranquilos que estoy repitiendo esto porque vamos a entender un poco más con el tema del fruto. Ahora, partamos de esto. ¿Qué es un fruto? Cuando se habla de fruto y se habla de, vamos a decir, que ya pronto arranca la temporada otra vez, ¿a cuánto les gusta el mango? Una buena ensalada de mango, vinagre, sal. Algunos le echan salsa china, no sé para qué, pero otros le echan culé. Y por eso después terminan comprando Lomotil. Pero cuando el árbol de mango produce el fruto del mango, uno automáticamente reconoce ese árbol porque ha mostrado el resultado o la consecuencia de lo que tiene o de lo que es. Así que si lo hablamos en un sentido de teoría o de filosofía humana, el fruto es el resultado o la consecuencia de un acto o de un proceso. ¿Qué es el fruto? El resultado o la consecuencia de un acto o de un proceso. Alguien siembra la semilla del mango. Esa semilla entonces, bien cultivada, bien cuidada, al tiempo hará que nazca un árbol. Y producto de esa siembra, el árbol entonces como resultado dará mango. Asimismo opera en la vida del ser humano. Todo lo que yo haga produce un resultado, sea bueno o sea malo, pero todo lo que yo haga en la vida produce una consecuencia, un efecto, un resultado.
Toda decisión que tú tomes tendrá un efecto, tendrá una consecuencia o tendrá un resultado. Nada de lo que hagas en la vida se queda sin producirte un efecto por la decisión. O bueno, ya uso un ejemplo. Si tomas una decisión, cualquiera sea la decisión tendrá una consecuencia. A lo interno, y te decían cómo se formaba la célula. Es más, te decían cómo era solamente una célula y te descomponía la célula y te decía esta es la parte, esta es la otra, esta no sé qué, y así cuando esto pasa. Y después te empiezan a hablar acerca de las conexiones del cerebro y todo esto, y cómo manda una señal a través de, a ver, ¿quién se acuerda? Las neuronas. Y empieza a hablarte de manera específica de cómo está compuesto cada cosa. Desde el mundo, o sea, cómo está compuesta la planta, cómo se compone el cuerpo del ser humano, cómo funciona algunas cosas en la tierra, etcétera, cómo fue que comenzó la formación, cómo se desarrolla, etcétera. Todo de una manera bien desmenuzada, hasta que tú conozcas la naturaleza de cada cosa. ¿Están conmigo? Y así es como en teoría comenzamos a aprender cómo funciona la naturaleza del hombre, la naturaleza de un animal, la naturaleza de las plantas, lo que existe, el mundo físico. Claro, ya después hay otras materias. Por eso, si algunos tienen que tomar decisión este año, contabilidad. Bien. Pero Dios es el primero, porque Él es el creador de todas las cosas. Yo sé que esto es viejo y que la mayoría aquí ya sabe esto, pero el mundo siempre ha buscado la forma de negar a Dios por donde sea. Pero todo lo que existe no fue por golpes de átomos, ni bombas, ni explosiones. Todo lo que existe tiene la mano de un creador perfecto, de un artista real y puro que diseñó cada cosa que existe sobre toda la tierra. Los árboles de mango que nos dan una deliciosa y exquisita ensalada de mango no fue explosión de nada. Lo hizo el Dios perfecto que sabía que le ibas a poner vinagre, sal y que la ibas a dañar con... Que ustedes respondan para que nadie se ofenda. Él es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, Dios le dio una naturaleza a cada cosa. Y el fruto confirma la naturaleza de cada cosa que Dios creó. Lo repito, el fruto confirma la naturaleza de todo lo que Él creó. Él creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y su semejanza. Le dio la capacidad como su naturaleza de fructificar y de multiplicarse. Y por eso lo hizo varón y hembra. O como dice un hermano por ahí, varona. No sé qué hermano tiene otro. Cada uno tiene su manera. Pero dice, varón y hembra los hizo. Y sobre cada uno de ellos puso una naturaleza. Todo el que sabe que pastor que se respeta manda a repetir, grita bien fuerte y dice naturaleza. Así se arranca el primer sábado. 1, 2, 3. Confirma la naturaleza. Se puede decir que naturaleza es la esencia de alguien o de algo. Es el modo propio de ser de algo o de alguien. Naturaleza, repito, es esencia,
de algo o alguien, el modo propio de ser de algo o alguien. Naturaleza. Por eso después uno ve memes en Instagram y uno dice que no puede ser, todos los hombres somos iguales. Por eso tú ves los videos que dicen que los hombres se meten al baño con el celular y pasan 4 horas. Entonces la esposa le manda el video al esposo y le dice: ¿tú estás viendo? Entonces después ya dicen de que tú sabes que mi esposo todo el tiempo se mete en el baño, 4 horas ahí para hacer pupú. Y ella le dice: ¿qué? El mío hace exactamente lo mismo, nada más que dura 4 horas y media, media hora más. Todas las mamás dicen la misma frase: quisiera saber cómo vas a hacer el día que yo desaparezca. Naturaleza. Después de cierta edad, obligatoriamente te vuelves tío, tía. O sea, adoptas una conducta. Algunos saben de lo que estoy hablando porque ya saltaron por allá. Naturaleza. Escucha, científicamente la naturaleza se describe como el mundo físico y las leyes que rigen ese mundo físico. Repito, se conoce como el mundo físico y las leyes que rigen ese mundo físico. Y el mundo físico lo abarca todo lo que es materia, energía, seres vivos y los procesos que cada uno de ellos pasan, que muestran la naturaleza de cada uno. Y bíblicamente, cuando se habla de la naturaleza, se habla de la gloria y el poder de Dios a través del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios dice que cuando Él creó al hombre y la mujer, lo hizo igual, semejante, parecido a lo que Él representa. Por eso luego cuando se habla de la caída del hombre, y lo voy a explicar mejor, dice: todos fueron destituidos. ¿De qué cosa? ¿Lo ha leído alguien en la Biblia? Todos los que pecamos desde Adán y Eva, desde que ellos pecaron, fuimos destituidos. ¿De qué cosa? Del amor de Dios. Dice de la gloria de Dios, porque esa es su naturaleza. Escúchame por favor. En otras palabras, se reconoce la naturaleza de Dios operando en alguien por medio de los frutos. Se reconoce cuando alguien opera en la naturaleza de Dios por su resultado. Yo sé que ahorita tal vez está como medio confuso, así como que explíquemelo un poquito mejor. No estoy entendiendo qué es eso de la naturaleza de Dios operando en alguien. Ok, vámonos por favor para tener contexto bíblico y explicarlo rápido. Juan capítulo 3 versículo 6. Voy rápido, el que lo encontró, si no anótalo y después lo busca. Pero dice Juan capítulo 3 versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo leo otra vez: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tranquilos, voy leyendo, voy explicando luego. Pasamos ahora a Romanos capítulo 5 versículo 12. Presta atención a lo que estoy leyendo. Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿A cuántos hombres? ¿Quiénes pecaron? Todos. Vamos ahora a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿De quién están hablando? Nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes fueron los primeros que pecaron? A ver, gente de Biblia. Adán y Eva. Casi que debería ser Eva y Adán, pero bueno, el escritor dijo Adán y Eva. Y cuando ellos toman de lo que no debían tomar, entra el pecado. Y automáticamente entra el pecado. Escúchame, por favor. Automáticamente cuando entra el pecado, se destruye la naturaleza de Dios en el hombre. Por eso dice: nos destituyeron de la gloria de Dios. Esa era nuestra naturaleza. Íbamos a operar en esa naturaleza. Pero cuando permitimos que el pecado entre por primera vez, automáticamente se corrompe, se distorsiona, se daña, se altera la naturaleza de Dios en el hombre. Por eso luego se habla que como fuimos destituidos de la gloria de Dios, nosotros ya no operábamos por iniciativa propia, por naturaleza propia, por las cosas espirituales. Porque como había entrado el pecado, automáticamente se corrompe y se daña esa naturaleza. Y comenzamos a operar únicamente en la carne. Por si ustedes no sabían, la intención de Dios no era que el hombre viviese hasta récord mundial 115, 120 años. Era que pudiésemos ser inmortales. Pero como el pecado entra, entonces hemos alterado, dañado, corrompido la naturaleza de Dios. Nos destituyen de su gloria y empezamos a operar únicamente en lo que se conoce hasta el día de hoy como la carne. Y nosotros, si tenemos una lucha terrible todos los días, ¿es con qué? Con la carne. El propio apóstol Pablo decía: lucho todo el tiempo porque hago lo que no quiero hacer, y lo que debería hacer no lo hago porque hago lo que no quiero. Una lucha constante, porque él quiere buscar a Dios, pero la carne lo jala para que haga otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Porque cuando somos destituidos, nuestra naturaleza de Dios en nosotros se daña. Así que todo ser humano, desde Adán y Eva, se destituyó de la gloria de Dios. Caminó en pecado, lucha contra su propia carne, quiere agradar a Dios pero le cuesta, quiere buscar a Dios pero le cuesta, quiere enamorarse de Dios pero se enamora de otra. Todo el tiempo lo intenta, quiere orar, pero termina viendo redes sociales. Y esa es nuestra lucha con la carne todo el tiempo. Porque nuestra naturaleza, o la naturaleza de Dios en nosotros, se dañó cuando entró el pecado. Ahora, el pueblo de Israel lo intentó vivir para Dios obedeciendo unas leyes que Dios establece.
Cristo no había venido ni había derramado su sangre en la cruz para redimirnos del pecado. Y así, yo sé que algunos están como en el espacio. Quiera Dios que el Espíritu Santo nos dé entendimiento a todos para captar lo que estoy diciendo. Pero cuando Cristo viene para derramar su sangre, morir en la cruz, para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado, y la condena que nosotros merecíamos se la llevó fue Él por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para que ahora por medio de Cristo, no por mí propio, porque no puedo, ya mi naturaleza o la naturaleza de Dios en mí se dañó desde Adán y Eva. La única forma que pueda recuperar la otra naturaleza que suelta para vivir por una que es superior a esta, es que lo haga por medio de Cristo. Por mi propia cuenta no puedo, aunque lo intente, aunque yo me decida, aunque diga, no lo puedo hacer. Nadie puede decir que se portará bien si no busca a Dios. Nadie puede decir que vivirá bien si no entrega su corazón a Cristo. La única forma de volver otra vez a la naturaleza de Dios es a través de Cristo. Pero el pueblo de Israel no tenía todavía esa oportunidad. Hacía su esfuerzo viviendo en leyes, pero al final su propia carne los hacía repetir los mismos errores una y otra vez. Y aunque Dios los había elegido para demostrar un pueblo suyo, todo el tiempo levantaban altares con dioses distintos y le daban la espalda a Dios porque su naturaleza estaba dañada. ¿Alguien está conmigo? Y yo sé que esto suena un poco fuerte, pero Dios quiso demostrarle al hombre en todo el Antiguo Testamento que sin Cristo no podemos. Nos dejó la lección para una generación y otra, que por mucha ley que tengamos, por nuestra propia cuenta no podemos. La única vez que se ve que las generaciones cambian y toman un rumbo distinto y que le cambian el futuro a las próximas generaciones era a través de Jesús. Si Jesús no venía, entonces el hombre nunca iba a lograr vivir de acuerdo a la perfección de Dios, porque nuestra naturaleza se corrompió, se dañó. Pero vino uno que pagó el precio, vino uno para hacer que las cosas cambiaran otra vez, para demostrarnos a nosotros que por mucha ley que haya, si no hay Cristo, no hay naturaleza restaurada. Y por eso aterrizo un poco. Romanos 5, 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Vamos a ver si ustedes son gente de Biblia y ustedes captan las cosas y saben de lo que estamos hablando. Aquí dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿De quién están hablando? De Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Pero escucha, dice Pablo a los romanos: de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por nuestra propia cuenta no podíamos. Por nuestra propia cuenta no íbamos a salir de la condición de pecadores. Por nuestra propia cuenta éramos condenados para siempre por nuestros pecados. Pero dice también Pablo a los romanos: así como uno pecó, en otras palabras, así como más traducción panameña, como por uno nos fregaron a todos, así vino uno a restaurar a todos. Así como uno regó y metió la pata, vino uno para darle oportunidad otra vez al ser humano. Eso es digno de ser celebrado todos los días por aquellos que hemos escuchado este mensaje. Porque aunque uno pecó y nos arruinó la party a todos los demás,
vino uno para armar una party más grande que la primera. Y la segunda party se vive mejor, porque ahora, aunque luchamos con nuestra propia naturaleza de la carne, cuando miramos a Cristo, logramos lo que humanamente no podemos lograr. Podemos salir de cosas que humanamente no podríamos por nuestra propia fuerza. Aún la misma medicina llega hasta cierto punto y de ahí no puede hacer mucho, pero la mano de Dios, cuando entra en su naturaleza, restaura el cuerpo del hombre. Y por eso hasta el día de hoy conocemos testimonios de gente que vivía en enfermedad, pero hoy caminan en sanidad, porque la naturaleza de Dios se manifestó por Cristo y restauró el cuerpo del ser humano. Por eso todavía en el día de hoy hay mujeres que supuestamente no podían tener hijos, como yo y mi esposa, pero hoy tenemos hijos, porque cuando se mete la mano de Dios, arranca la naturaleza pecadora del hombre y entonces pone la naturaleza suya, y lo que no se podía ahora se puede. Ahora escucha, porque todo esto que dije, que me tiene sudando aquí arriba, es para explicarte esto, porque todo eso nos emociona y no está mal, pero esto va más allá de la emoción. ¿Estás conmigo? Seguro. ¿Me están escuchando? Porque este año no seremos gente de boca para afuera diciendo que creemos en Dios. Seremos la gente de evidencia de que no solamente creemos en Dios, vivimos para Dios y nos encanta vivir para Dios. Y aunque la gente diga lo que le dé la gana, a mí no me interesa, porque yo sé por la evidencia de lo que tengo lo que es vivir para Dios. Así que llámame como te dé la gana, dime religioso, fanático, como tú quieras. Lo que yo vivo tiene evidencia de que vale la pena aceptarlo y aplicarlo. Escúchame por favor. En otras palabras, si nuestra naturaleza se volvió la carne, por eso leímos en Juan, el Evangelio según Juan, que decía que lo que es nacido de la carne, carne es. Sin Cristo, cualquier ser humano que nace solamente porque nació y ya, si se queda ahí, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te lo pongo de una manera más fácil. Esto es volumen 1. Les prometo que en el mes vamos a profundizar en estas cosas. Pero escúchame, que de lo poco que pueda decirte ahorita, si hay un corazón abierto, te vas bendecido esta tarde. Escucha. Lo que está intentando decir Jesús es que si solamente es nacido de carne, tú lo sabes, lo reconoces, fácil. ¿Por qué? Misericordia, Señor, de todo lo que dije, ¿habrá alguno? Porque sigue siendo carne. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo sabes? Gracias. La que lo dijo se ganó un viaje a Madrid, nadando, ida y vuelta. Te felicito. Me avisa cuando quieres salir para lanzarla por ahí. Pero de verdad, gracias. Porque me hace sentir que por lo menos alguien me escuchó. Lo sabes por los frutos.
Sabes que es de la carne porque su propio fruto te demuestra que es de la carne. Lo que va a evidenciar tu naturaleza, ¿qué es? Tu fruto. Voy a decir esto, aquí se vuelve complejo y aquí algunos me van a mirar mal y otros van a decir que esto está incómodo y por qué está diciendo eso. Pero hablemos claro, naturaleza. ¿Me están escuchando? Cuando Dios crea al hombre, lo creó como a imagen y semejanza. Por eso los hizo. ¿Cómo los hizo? ¿Cómo tú sabes la naturaleza del varón y la hembra? Por su fruto. Porque cuando un varón y una hembra se casan, ajá, ¿lo escucharon, no? Se casan, o sea, es cuando se casan. Ah, ya empezó, qué aburrido. Ajá, gracias. Cuando se casan, ese varón y esa hembra tienen relaciones sexuales y automáticamente se produce vida. Y luego habrá un producto, un fruto en el vientre de la mujer, que luego le dolerá o le duele menos, porque lo pare o cesárea. Y hay un producto que mostró que el varón y hembra es varón y hembra porque hubo un fruto, producto de esa naturaleza. Aquí se complica. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque hombre sabe que es hombre por su naturaleza. Hay algo que ya demuestra que es hombre. Y estamos entre jóvenes, así que déjense del escándalo y la cosa. Y aquí me voy a poner todavía más específico, voy a decir más cosas. Así que no me hagan ese. La naturaleza del hombre demuestra que un hombre tiene algo llamado pene y una mujer tiene algo llamado vagina. Eso hace parte de la Ya empezaron a... Ya pensé que esto era una iglesia. Sí. Y como es una iglesia, aquí hablamos con claridad y enseñamos mejor de anatomía que cualquier profesor de la universidad, porque hablamos de acuerdo a principios de la palabra, con cosas que afuera nos quieren negar. Entonces hoy aquí me voy a meter en terreno, aunque no les guste. Pero entonces hoy ya no se trata de naturaleza, sino de percepción. Y tú puedes nacer siendo hombre, pero tranquilo, que si te gusta ser mujer, ponte peluca, pinta los labios, sal con tacones y se acabó. Mujer porque te percibes y punto. ¿Y quién te dice que no? ¿Y quién te dice que la naturaleza? Así que ojo, pelados, presten atención, que hoy hay mujeres por ahí bien operadas. Y si tú eres consagrado, no te enteras hasta el día de la noche de bodas. Misericordia. Yo los solteros estuviera diciendo: líbrame, Señor. Padre, líbrame de la maldad. Y al final, les guste o no les guste, si un hombre se casa con un hombre, aunque el otro quiera decir que se siente mujer y parece mujer y todo lo que le dé la gana decir, su naturaleza
no puede fructificar. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo identificó con su naturaleza por su fruto. Así que escucha esto, que ya se me están como incomodando demasiado. Lo que revela tu naturaleza son tus frutos. Tú puedes decir que amas a Dios, que tú crees en Dios. Tú puedes venir cuantas veces sean a la iglesia, pero tu naturaleza se revela por tus propios frutos. Aún peor, tu naturaleza se sabe, aun si está más confundida que cualquier otro, si ni siquiera fruto produces. Porque lo que evidencia que tú eres a la imagen y semejanza de Dios y que operas bajo la naturaleza de Dios y ya no operas bajo la carne, son los frutos que tú produces. Perdónenme, pero no creo en alguien que me diga que ama a Dios y cree en Dios y vive para Dios y que sabe que Dios existe y que lee la Biblia y que ora y que se inventa cualquier otra cosa más, si escucha la misma música de antes, si dice las mismas palabras de antes, si anda haciendo las mismas cosas que no agradan a Dios como las hacía antes. Porque aquello que evidencia tu nueva naturaleza son tus frutos. Así que deja de pifiarle tanto a tu líder, que tú si oras y lees la Biblia, si ni siquiera te sometes a tu líder. Es que mi líder peca más que yo mismo. ¿Sabes por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque aun cuando el rey loco lo quería matar, seguía diciendo: hasta que ese hombre no muera, entonces sigue siendo el ungido de Dios. Porque si Dios lo puso como rey y mientras siga vivo, sigue siendo el rey, entonces yo honro y respeto la... Está fea esa parte del mensaje, ¿ah? Déjale tú en manos de Dios lo otro. Pero si algo Dios te aconseja, escúchalo. Muestra que tu naturaleza no es la misma de antes. La naturaleza de alguien que realmente ha tenido un encuentro con Jesús se evidencia por los frutos que produce. Hay fruto de arrepentimiento, hay fruto de crecimiento. Porque el fruto es evidencia. Y los frutos demuestran que ahora tú perteneces a Dios. Así que este año más que nunca, Dios descubre los que son de su naturaleza y los que no son de su naturaleza. Porque si es año de fruto, ¿qué es lo que más vamos a producir? Tradúcelo. Si fruto es evidencia, ¿qué es lo que más tú vas a producir este año? Evidencia de que tú eres la naturaleza de Dios. Mira, si antes algunos ya sabían que tú eras hijo de Dios, este año van a saber mucho más que tú eres hijo de Dios. Porque habrá evidencia, pero escúchame por favor, habrá evidencia en todos los aspectos de tu vida. Habrá evidencia de que creciste más espiritualmente. Habrá evidencia de que creciste más en tu relación con Dios. Habrá evidencia porque habrán frutos de milagros que te van a ocurrir, que van a evidenciar que en ti opera la naturaleza de Dios por encima de nuestra carne. Porque lo que nace de carne, pues carne es. Pero lo que nace del Espíritu, entonces es del Espíritu. Y tú fuiste creado para dar fruto. Porque Él dijo: varón y hembra los creó Dios. Y en el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Sabes qué es eso? Una orden.
¿Y sabes por qué es una orden? Porque te diseñó para eso. Es tu naturaleza ser un productor, fructificar y multiplicados. Número 2. Y termino porque están como aburridos. Vuelvo otro día cuando tengan un poquito más de entusiasmo. Pero léete esto, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 16. Se lo deben saber. Mateo 7, 16. Dice: por sus... ¿Vieron que están aburridos? Por sus... ¿Qué sucederá? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto parece de que es re obvio, pero permita explicarlo luego. Dice: todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa con él? Es cortado y echado en el fuego. Así que vuelve y recalca Jesús: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por su fruto lo conocerán. Bien, lo primero que aprendimos es que los frutos demuestran nuestra naturaleza. Número 2, Jesús dijo: por sus frutos lo conocerán. O sea que el fruto confirma, demuestra, evidencia tu identidad. Lo pongo para que se entienda mejor. Tú eres un hombre. Sí, dime amén, por favor. Si no, ahora entrevisto a Dili. Tú eres un hombre, pero tú tienes un nombre, ¿cierto? Tu naturaleza, tu anatomía dice: tú eres un hombre. Pero tu nombre da tu identidad. ¿Están conmigo? Por ejemplo, la mayoría tiene una cédula. Vieron que la mía es nueva porque yo soy joven. Son de las Pretty, porque las saqué hace poco. 2005, fecha de nacimiento. Por si acaso le quieren hacer zoom a la cámara. Y cuando tú vas a tu cédula, hay una casilla que dice sexo, y debe decir M o F, masculino o femenino, que eso es hombre o mujer. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Tu identidad. Ah, esa es tu naturaleza. Vamos a terminar esto mejor, que ustedes están como en otro lado. Padre, gracias por habernos traído aquí, Señor. Ahí dice M o F porque esa es tu naturaleza. Pero hay una parte que en la cédula dice Marcos, Josué, Scott y el siguiente apellido. Y te dan un número que ayuda a darte una identificación.
Porque el número respalda. Porque pueden haber muchos Marcos, Josué, Scott, pero te dan un número que es único para que se confirme tu identidad. ¿Están conmigo? Jesús dice: ¿cómo los conocerán? ¿Qué evidencia tu identidad? Los frutos. Los frutos muestran quién tú eres de verdad. Escucha, la etiqueta de bueno o malo se revela por lo que se produce. Por eso Jesús dice: un árbol que es malo produce frutos que son, y un árbol bueno produce frutos que son. Y tú sabes que el árbol es bueno porque su producto demuestra que es bueno. Y tú sabes que el árbol es malo porque su producto te demuestra que es malo. ¿Siguen conmigo? Fácil. La identidad de alguien malo se reconoce por lo que produce. Por ejemplo, ¿cuántos consideran que Maduro fue un buen presidente de Venezuela? ¿Cómo que no? ¿Ustedes no escuchaban los discursos de Maduro? El país estaba chévere, todo estaba bajo control, comida siempre hubo. Que persecución política jamás. Son los rebeldes que querían traicionar la patria bolivariana. Que no sé cuántos presos políticos, demuéstrenlo. Si no tenemos esos presos que ustedes dicen. Que la gente está inconforme, mentira, todo el mundo está feliz. Oigan, ¿era o no era el speech de Maduro? No era su discurso. No hablaba que todo estaba bien. No hablaba de cifras y de un montón de cosas que él y su circo se creían. ¿Y por qué nosotros no nos lo creímos si no vivimos allá? Porque un árbol malo no puede decir que es bueno si su fruto evidencia que es malo. Tú puedes decir que tú eres un buen presidente. Veamos el país y su condición para confirmar si es cierto lo que tú dices. Porque si tú eres un buen presidente, tus resultados serán. Y si tú eres un mal presidente, tus resultados serán. Pregunto, ¿Venezuela estaba bien o mal? Eso quiere decir que Maduro era buen presidente o mal presidente. ¿Cuántos están contentos que se lo llevaron de Venezuela? Y aunque no era parte del mensaje, ¿cuántos se alegran que viene un avivamiento para Venezuela? Fácil. Tu identidad se sabe por lo que tú produces. La gente sabe si realmente tú eres quien tú dices por tus frutos. ¿Aló? En otras palabras, el fruto revela tu identidad. Escucha, sea bueno o malo, lo bueno se revela por un buen fruto y lo malo por un mal fruto. Pero cuando seas improductivo, ¿qué revela? Porque tú me puedes tirar todo el cuento que a ti te dé la gana. Tú puedes decir que tú vienes a la iglesia, que estás metido, que aquí, que allá, pero tus frutos hablan por ti y punto.
El fruto revela cuál es tu identidad. Pero el que es improductivo, porque aquí está hablando del mal árbol produce mal fruto, el buen árbol produce buen fruto. Y lo improductivo, porque aquí dicen que el árbol malo, dice, lo cortan y lo tiran al fuego. Oye, pero Jesús también habló de otra parte que aquí no se habló y lo dijo después. Dijo que la rama que no produce, o sea, no habló del que da mal fruto, ahora habló del que no produce ni siquiera fruto. Dice, también lo arrancarán, lo quitarán, solo porque no produce. ¿Y qué es lo que me demuestra el que no produce? Fácil, con toda la explicación que les di hace un rato acerca de hombre, mujer, fruto, porque esa es su naturaleza. Entonces, ok, voy al ejemplo otra vez, para incomodarlos otra vez. Se casa una mujer con una mujer. ¿Cuántos hijos tienen? Se casa un hombre con un hombre. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Por qué? Porque están aparentando ser lo que no son. Se han adjudicado una identidad que no es la de ellos. Y la razón por la que muchos somos improductivos dentro de la iglesia es porque estamos intentando engañar, mostrando una identidad que no nos representa. Hay gente que vive confundiendo el mensaje de Dios versus el mensaje del mundo. Y hay gente que casi que tiene más estima por el comentario del mundo que por lo que la palabra dice. Y por eso hay ciertas cosas que se restringen de hacer, aunque las predican, porque para él pesa más lo que piensa el mundo acerca de ese principio bíblico. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos son improductivos en su vida financiera? Muchísimos. Porque siempre les incomoda cuando se tiene que hablar de dar. Porque para ellos se les ha metido una cultura de lo que el mundo opina acerca de una ofrenda dentro de una iglesia. Y hay gente que dice, la iglesia es bonita, me parece bien, pero no sé, yo creo que el pastor la vez pasada, yo lo vi que, no sé, subió como con un suéter y una chaqueta nueva, que yo creo que eso como que, qué coincidencia, justo cuando di aquella ofrenda la vez pasada. ¿Y de dónde viene esa cultura? ¿De dónde viene ese comentario? ¿Quiénes hablan de eso? No tengo tiempo, esto es tan poderoso y tan profundo y me enseñaría más, pero por eso es que hablan que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, no las entiende, por eso es que nos llaman. Y sí, pues a veces en verdad, cuando yo veo los videos después de que estamos locos. Pero la gente no entiende esas cosas, el hombre natural no lo entiende. Son cosas espirituales y no se puede entender con la naturaleza del hombre. Se necesita la naturaleza espiritual para entender lo espiritual. Y por eso en muchas cosas no somos productivos, porque seguimos confundidos y intentamos seguir echando para adelante una careta de algo que no somos dentro de la iglesia. Te lo pongo así, y miren, de verdad que lo digo con todo el corazón, sin ánimo de ofender a ninguno de los presentes, pero es una realidad triste que se ha multiplicado. Repito, sin ánimo de ofender, pero quiero mostrar esto que pasa en el mundo natural versus lo bíblico, lo que debería ser. Muchos tienen tal vez un padrastro, no es su papá. Y en todas las historias, y esto es algo que es común y repetido, el hijo
que vive en una casa donde tiene un papá que no es su papá o una mamá que no es su mamá, le cuesta, casi que a veces se vuelve hasta imposible obedecer, tener una relación cercana con el que no es su papá. Porque nos guste o no, tristemente, si hablamos de biología, naturaleza, yo sé que algunos me podrían discutir esto, pero bueno, repito, esto no es para crear una opinión, estoy intentando ilustrar algo. Naturalmente ese no es su papá. Y gracias a Dios hay familias que han llegado así, y la familia junta ha buscado al Señor y Dios ha hecho un trabajo, y bueno, al final se ha visto un trato distinto. Pero la verdad es que a muchas familias les cuesta, porque esa no es la figura. Pastor, ¿y usted por qué está diciendo eso? ¿Qué tiene que ver eso con? Lo que pasa es que si estamos dentro de la iglesia y si somos parte de esta familia, tú no puedes vivir para Dios si no lo ves a Él como tu Padre. Uno automáticamente, escucha, uno automáticamente se somete a la palabra de Dios, no por imposición de nadie, no porque me obligaron a vivir por ciertos principios bíblicos. Automáticamente comienzo a cambiar el chip de mi cabeza y comienzo a aplicar lo que está en la Biblia, porque reconozco que todo lo que el Padre me está diciendo, aunque algunas veces no me ha gustado y me ha confrontado y me ha regañado, me ha sido duro, he encontrado que el Padre por amor me está corrigiendo para sacar de mí lo mejor y para limpiar lo que no le agrada, y por eso me someto, porque entiendo que detrás de todo eso hay un Padre interesado porque me ama en darme lo mejor. Pero nunca respetarás a Dios si no entras con la identidad de un hijo. A mí me gustaría, Dios sabe que sí, que fuera más común que todavía cuando uno está orando, Dios se te revele en el cuarto y te escuche la voz como la escuchaban algunos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Hasta el propio Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús yendo hacia Damasco, y la voz apareció y dijo: oye, Señor, ¿qué quieres? Y era Jesús hablando con Pablo. Qué pifia. Quisiera yo que nos pasara eso todavía a nosotros. Pero Dios sigue usando a un Pablo, a un Pedro, a un Moisés, a un Elías, o a un Eliseo, a un David, etcétera, a un obispo, Marco Scott, a un pastorcito, Josué Scott, pues, para muchas veces por la palabra corregir ciertas cosas de nuestra vida, para que lo que suceda cuando nos limpiamos por la palabra es que produzcamos fruto donde no podíamos producir porque habían cosas que no estaban bien. Pero uno nunca verá la palabra de la misma manera si no aprende a convertirse en un hijo de Dios auténtico. Y cuando uno realmente adopta la identidad de un hijo de Dios, automáticamente lo que evidencia que tu identidad dice que tú eres hijo de Dios son tus frutos. Nadie tiene que decirte 5, 4 o 10 veces la misma instrucción. Automáticamente tú haces caso a lo que Dios te dice, porque tú reconoces que Dios está detrás de esa voz para corregir esa parte de tu vida, para que el resto de las cosas salga bien. Así que este año, por favor, deja de estar diciendo lo que no demuestra la verdadera identidad de un hijo de esta casa. Deja de decir que te gusta la iglesia Manantial de Vida y que te gusta la comunidad Misión Vida si no eres capaz de escuchar la instrucción de un mentor o de un líder o de tu pastor en una prédica. Si cada vez que un mensaje se predica en el púlpito y tú sales allá a estar cuestionando, yo creo que eso lo dijeron por tal. Mira, madura, por favor, crece y aprende que cuando Dios habla es
porque te ama, no porque nadie la tiene contra ti. El que la tiene contra ti despierta. Se llama el diablo, que vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero vino uno a dar vida abundante y se llama Jesús. Y cuando tú abres tu corazón y te sometes a la palabra de Dios, das fruto. Así que dele. Baje el mensaje. Bájelo. Y ahora sí diga amén. Así que este año, gracias. Este año no es que tu Instagram diga @misionvidapty en tu perfil para mostrar que tu identidad, uno de esos creyentes que va a la iglesia. Tu identidad se sabrán por tus frutos. Vas a ser fructífero en tu colegio, serás fructífero en tu universidad, serás fructífero en tu trabajo, serás fructífero en tu casa. Tu familia sabrá que eres hijo de Dios cuando vea los frutos dentro de tu casa. Tus amigos sabrán que eres hijo de Dios cuando vean tus frutos en tu vida espiritual. Oye, ya no va a los mismos lugares, ya no habla igual, no hace las mismas cosas. Significa que de verdad algo ha pasado con él. No es de boca para afuera. Muchos dicen que son cristianos, que ojalá no lo dijeran, porque maldañan y cambian la imagen de un verdadero hijo allá afuera. Pero este año Panamá va a experimentar verdaderos hijos en diferentes partes de esta nación, porque este es un año para demostrar que somos hijos, no de boca para afuera, sino por los ¿qué? Por los frutos, porque por sus frutos los conocerán. Háblame, Dios. Ponte de pie, por favor. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa? ¿En qué es glorificado mi Padre? Dijo Jesús. En que lleven mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué demostrará que tú realmente sigues a Jesús de verdad? Tus frutos. Tus frutos. ¿Y fruto en qué? En una sola cosa. El discípulo muestra fruto de manera integral en todas las áreas de su vida. Tú primero demuestras frutos espirituales. Por ejemplo, tú sabes que alguien es hijo de Dios porque siempre tiene hambre por las cosas de Dios. Siempre prioriza lo de Dios. Su prioridad es todo lo que le acerca a Dios. Todo se vuelve secundario si primero Dios es tu fuente primaria. Dios es tu recurso número uno. Y automáticamente te identifica. Porque el fruto espiritual está diciendo: mira, ve, nunca falta, siempre participa. Mira qué ganas tiene siempre por buscar a Dios. Yo no sé quién ayuna aquí, pero ayunar es bien duro. Yo tengo haciendo ayunos desde hace long time. Cuando iba, esto de los ayunos congregacionales no es de ahora, y antes no eran como son ahora. Yo recuerdo que antes la iglesia hacía el cierre del ayuno de AO 48, lo hacía viernes, sábado y domingo. Y el domingo teníamos 2 servicios, y cuando se acababa el segundo servicio nos quedábamos
estábamos orando hasta las 4 de la tarde en el templo. Y después a las 4 de la tarde entraba el obispo, dizque a dar una meditación. Más larga la prédica que la de la mañana. Y después de eso venía la Santa Cena y ahí se rompía. A veces hasta las 5 o 6 de la tarde rompíamos el ayuno. Cuando eran las 4 de la tarde, ya yo estaba más allá que acá. ¿Cómo veía la gloria de Dios? Veía una luz. Y años practicando esto. Pregúntame ahorita si a mí me gusta ayunar. Pastor, después de tanto, cuéntenos, ¿le gusta ayunar? Cuando el pastor dice, ya viene AO 48, yo tiemblo. Yo me propuse ayunar los jueves. Así que cuando es miércoles por la noche, abro esa nevera y dijo, así como los israelitas despojaron a los egipcios, yo vengo por ti, nevera. Ñanganda. Y según yo me va a ayudar, me levanto en la mañana del jueves y tengo más hambre que cualquier día de la semana. Hasta el día de hoy no me acostumbro al ayuno. Me cuesta. ¿Y por qué lo practica entonces? Porque yo creo en los principios de la palabra. Y cuando tú eres hijo con identidad de hijo, tú no cuestionas lo que está en la palabra. Tú lo aplicas aunque te cuesta. Tú lo pones como parte de tu vida aunque te duele. Lo haces parte de ti aunque se te hace difícil. Y así como eso hay muchos más principios que nos cuestan. Pero si llevas mucho fruto, no solamente el Padre es glorificado, sino que sabrán que tu identidad es la de un discípulo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Si alguien vino por primera vez, no se sienta obligado en el ejercicio. Y si eres viejo también, pues. Pero tipo escuela, levante la mano. ¿Quién se siente discípulo de Jesús? Levanta su mano. Si tú sientes que tú eres un discípulo de Jesús, levanta la mano. Puede bajar la mano. Mira que tú la levantaste. No me estés echando al muerto a mí, que el pastor no me estés hablando a mí. Cuando se acabe la celebración, cierra la puerta del cuarto y reclámaselo al que dijo esto, porque esto no lo dije yo. Tú puedes hacer algo que no está en el bosquejo. Búscate Mateo capítulo 28. Ya yo sé por dónde. Siempre se la ingenia. Que hasta tú ni te diga qué versículo, pero tú con discernimiento, varón. Alguien que lo agarre se va a caer. 1, 2, 3 más. Chao. Todo, llénalo, Espíritu Santo. Mira, hasta me estoy cayendo yo, Andy, pila, agárrame. Por tanto, id. Por tanto, y haced. ¿A dónde? Panamá es una nación. ¿Y qué harán? Bautizándolo
Esa cosa que, es que no era inventado de Josué. Eso es refrigerio. Bautizándolos. ¿En el nombre de quién? Hasta ahí parece como que, bueno, está como, está fuerte. Versículo 20. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego promesa, porque Él siempre nos sostiene con una promesa. Nos da asignación, pero nos da promesa. Nos da tarea, pero nos da promesa. Nos da retos, pero nos da promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Eso es un mandato. Digan conmigo bien fuerte: mandato. ¿Y qué dice el mandato? Versículo 19. Por tanto, id. ¿Id quiénes? ¿Seguros? Hagan discípulos. Si eres discípulo, te multiplicas en discípulo. Si tú eres un discípulo, das fruto en otros discípulos. Y se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí no termina. Después que los bautizaron, para que permanezcan, tienen que enseñar las cosas que yo ya les enseñé a ustedes, para que ellos las guarden. Y tranquilo, la tarea no es fácil, porque todo el que lidera sabe que no es fácil. Pero yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que o alabas a Dios por lo que voy a decir, o me tiras piedra. O te quedas o te vas. Pero un verdadero discípulo que tiene identidad de discípulo, no hay que decirle que haga discípulo. Él lo hace porque sabe que Dios lo mandó a ser discípulo. Y no solamente los trae y los bautiza, sino también que les enseña todo. Así que, con todo respeto, pero me gusta decírtelo en tu cara y no a escondidas. Me gusta decírtelo de frente y no en tu espalda. Esto no me lo inventé yo. Así que si te cuesta entender este principio, perdóname, pero no eres hijo de esta casa, ni tampoco discípulo de Jesucristo. Porque un verdadero discípulo da fruto y evidencia de que es un discípulo de Jesús. Y si Jesús le dijo eso a sus discípulos para que lo hicieran en otros discípulos, y esos en otros, esos en otros, y ellos no le cuestionaron, te pido el favor que no cuestiones lo que hace parte de un verdadero discípulo, y nos hagas un favor de todo corazón. Búscate un lugar que se acomode a tus principios. Pero aquí nos acomodamos a los principios de la palabra de Dios, porque un discípulo da fruto como discípulo. Y por todo el mundo. Así que anuncio que este año no solamente abriremos más grupos y bautizaremos más jóvenes. Anuncio que este año habrán viajes internacionales donde iremos a llevar la palabra de Dios. Y habrán jóvenes de esta casa que viajarán y llevarán la palabra a otras naciones. Porque un discípulo lleva la palabra a todas las naciones y da fruto en todas las naciones de la tierra. Porque esa es la identidad de un discípulo. Y se me acabó el tiempo.
Pero el origen del fruto es una semilla. Y Jesús habló de la semilla como la palabra de Dios, porque lo que da origen a todo es la palabra de Dios. Y Jesús dijo en una ocasión, en Mateo capítulo 3, si no tengo tiempo, usted lo estudia en su casa, que Jesús habló de un sembrador, una parábola, una historia de aquel que lanzaba las semillas. Y dice que las semillas cayeron en diferentes tipos de terreno. Uno entre piedras, otro entre espinos, otro fue ahogado, etcétera. Y dice, y hubo una que cayó en buena tierra. Y ahí Jesús dijo, ese que cayó en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra. Y por eso produce. Esto es fácil. Termino con esto para que alguien tenga esa disposición este año. La semilla está siendo regada. Y la semilla ya tiene el poder y la capacidad para producir. Escucha, la palabra tiene poder, tiene capacidad para producir. La única razón por la que no produce no es por falta de capacidad, porque la palabra no le falta capacidad, ni mucho menos le falta poder. La única razón por la que no produce es porque el terreno no es propicio para la semilla. Y la razón por la que muchas veces la semilla no produce fruto en muchos de nosotros es por el tipo de terreno que representamos. Cuando el terreno tiene mucha piedra, es que estás lleno de muchos conceptos. Y tu orgullo detiene la semilla porque te aferras a tus propios conceptos antes que la palabra de Dios. Y por eso la semilla no produce nueva vida. Y otra que cae así como muy por encima. O sea, gente muy superficial que solamente le emociona de vez en cuando la iglesia y hasta ahí. Y por eso no produce fruto. Hay otro que cae entre espinos. Los que permiten la influencia de afuera. Y el afán los vuelve locos. Y por eso no produce una vida nueva. Pero cuando la tierra es buena, la semilla cae. Y automáticamente cae. Produce una vida nueva. Te hago una pregunta antes de que te vayas. ¿Qué tipo de terreno vas a hacer este año? ¿El terreno del orgullo? ¿El terreno del afán? ¿El terreno de lo deseo personal? O sea, los deseos de tu carne antes que los deseos de Dios. ¿O serás el corazón dispuesto que le dará libertad a Dios para que la palabra lo transforme? No sé tú, pero al menos yo quiero ser buena tierra este año. No sé si esto es demasiado espiriflauta para algunos, pero la palabra que reciba en enero no me dará fruto en febrero. En el año de fruto, la palabra de enero me dará fruto en el mismo mes de enero. Y el rema de febrero me dará fruto en febrero. Cuando venga, mira, yo lo siento en mi corazón, no quiero ser sentimental, de verdad que lo siento en mi espíritu.
Lo que viene para este summer es tan poderoso en las noches de administración y en la palabra, que el mismo mes de febrero, todo lo que recibas en este campamento te va a dar fruto en ese mismo mes. Cuando venga Connex, toda palabra que se suelte aquí desde este lugar te dará fruto en el mismo mes. Y cada semilla, cada vez que vengas a la iglesia, producirá fruto si tu corazón es buena tierra. O sea, si tu corazón está dispuesto, si tu corazón realmente preparó las condiciones para que Dios haga lo que necesita y quiere hacer para que yo produzca fruto. No tengas miedo de orar diciendo: Señor, quita lo que no te agrada, llévate lo que no es tuyo, límpiame, porque si tú me limpias, daré más fruto. No te cierres a la palabra. Sé buena tierra. Crea un corazón con la capacidad de recibir, porque si tú recibes, tú produces. ¿Alguien quiere eso este año? ¿Alguien quiere vivir siendo la buena tierra que produce fruto? Dice: producir al 30, al 60 y al 100 por uno. En otro mensaje explicaré eso. Pero este será el año para producir en el 30, en el 60 y en el 100 por uno. En el nombre de Jesús. Pero Dios tiene que encontrar que yo soy buena tierra. Nigga right about then is when the devil had lied to me. Like, hold up, God got you, he don't ever show up. All those people acting like they know you. Tell you that you do it for the money, fame, power, trying to blow up. Why you playing games, time to grow up. You been reading Bibles and leading studies and helping your little buddies, but tell me what it's really doing for you. They gon' still tell you you're fake and phony, assuming your every motive. So what's the point in trying to keep it loyal? Said you have fake faith, you're starting to race bait. Can't even take dates, you hoping to save faith. Trying to go mainstream in order to reach for